nombre es Yanemona Villegas, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la carrera de Educación Básica de segundo ciclo. Bueno, el día de hoy lo que les voy a hablar es sobre la entrevista en la investigación cualitativa. Para Denzin y Lincoln 2005, la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Ahora vamos a conocer sobre las condiciones y el material para podernos enfrentar a una entrevista. Las condiciones previas, hay que tener en cuenta que el investigador ya haya seleccionado tres cosas principales. ¿Y cuáles son esas tres cosas principales? Esas tres cosas principales es, la primera, que el investigador ya haya mencionado al entrevistado sobre cuáles criterios se van a tratar en la entrevista. Segunda cosa, de que el investigador ya haya informado al entrevistado con anticipación de la entrevista. La tercera cosa, esa tercera cosa es de que el entrevistador tenga un banco de preguntas para el entrevistado, para que así pueda obtener la información que desea el entrevistado. Entrevista cualitativa. Un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista de la mejor forma de presentarse. Un ejemplo que vamos a dar de la formulación de las preguntas para la entrevista sería lo principal: ¿cuál es su nombre, su sexo, su fecha de nacimiento, dónde se formó académicamente, es decir, la primaria, secundaria, si tuvo estudios superiores, la universidad, en fin, cómo se llaman sus padres, sus hermanos, y en fin, etcétera. Así es una formulación de preguntas lo más principal. La entrevista debe contener definición, autores, técnicas, instrumentos, herramientas, análisis, cuestionario, el desarrollo, ejemplos, eso y muchas cosas más. Casanova 2007, Lucas y Santiago 2009 y Sierra 1999. Menciona las características de la entrevista, las cuales son técnicas, relación interpersonal, etapas de la evaluación y la información. Los actores que intervienen en la entrevista son el entrevistador y el entrevistado. Bueno, vamos a mencionar unas ciertas cosas que se utilizan en entrevistas, como es la técnica, que es buscar la técnica de cómo entrevistar, lo que es la herramienta, que sería herramienta sobre dónde vamos a guardar la información, como puede ser en una libreta, puede ser en una computadora o en una grabadora o incluso en nuestro celular. También se utiliza lo que es un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es donde formulamos una cierta cantidad de preguntas que vamos a hacer al entrevistado. Las preguntas respecto a la entrevista, al tema de la entrevista, ya que queremos nosotros adquirir esa información que nos va a dar el entrevistado. Vamos a mencionar las ventajas y desventajas que tiene la entrevista. Vamos por las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que vamos a tener acceso a la información que requerimos. Vamos a tener un lugar y un momento donde cuando nos sientamos cómodos. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es que toma demasiado tiempo, es que hay un sinnúmero de preguntas y también que pueden haber respuestas falsas, tanto como pueden ser verdaderas, pero nos pueden decir falsas, y sería una de las desventajas más posibles en la entrevista. Bien, ahora vamos a mencionar los tipos de entrevista. Son varios tipos de entrevista, pero vamos a mencionar el primer tipo de entrevista. El primer tipo de entrevista es por el número de participantes. ¿Qué nos quiere decir por número de participantes? Que puede ser la entrevista individual, en grupo o en panel.
La entrevista individual puede ser entre dos personas, o sea, solo un entrevistado, el entrevistador y el entrevistado. Y la entrevista grupal es entre varios participantes donde pueden contestar cualquiera de estos participantes. Y el panel es donde de la misma forma intervienen algunos actores participantes, algunos entrevistados, que se les daría la oportunidad de responder a la pregunta en orden. Bien, ahora vamos a mencionar los tipos de entrevista. Son varios tipos de entrevista, pero vamos a mencionar el primer tipo de entrevista. El primer tipo de entrevista es por el número de participantes. ¿Qué nos quiere decir por número de participantes? Que puede ser entrevista individual, en grupo o en panel. La entrevista individual puede ser entre dos personas, o sea, solo un entrevistado, el entrevistador y el entrevistado. Y la entrevista grupal es entre varios participantes donde pueden contestar cualquiera de estos participantes. Y el panel es donde de la misma forma intervienen algunos actores participantes, algunos entrevistados, que se les daría la oportunidad de responder a la pregunta en orden. El segundo tipo de entrevista es por el procedimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que esta puede ser estructurada, no estructurada y mixta. El tercer tipo de entrevista es por el modo, es decir, por qué modo vamos a entrevistar. Puede ser cara a cara, es decir, personalmente, entre el entrevistado y el entrevistador. Puede ser vía telefónica, es decir, por medio de nuestro celular, en fin. También puede ser por online, virtualmente, por medio de un computador o de un video chat, como sea, pero es online. También puede ser por correo electrónico. Nosotros como entrevistadores podemos enviar las preguntas y el entrevistado nos puede contestar y enviarnos por correo electrónico las preguntas contestadas ya con la información que nosotros queremos. Ahora bien, vamos a ver las fases de la entrevista. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Las fases de la entrevista son 4 fases. La primera fase de la entrevista es la preparación. ¿Qué nos quiere decir con la preparación? Esto nos quiere decir que el entrevistador prepara al entrevistado antes de la entrevista, es decir, le da una introducción sobre qué va a tratar la entrevista. La segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es la apertura, donde damos inicio a la entrevista, donde ya como la primera fase preparamos al entrevistador, ahora es donde corresponde a dar inicio a la entrevista, a abrir el debate sobre la entrevista. ¿Cuál es la tercera fase? La tercera fase es el desarrollo de la entrevista, donde el entrevistado comienza a contestar las preguntas que le hace el entrevistador, para así el entrevistador adquiera la información que desee del entrevistado. La cuarta fase. ¿Cuál es la cuarta fase? La cuarta fase es el cierre, donde el entrevistador cierra la entrevista muy amablemente, eso sí, tomando en cuenta los sentimientos del entrevistado. Ahora vamos a mencionar el diseño de la entrevista. ¿Cuál es el diseño de la entrevista? El diseño de la entrevista es tener en cuenta los objetivos. Luego, cómo hacer la entrevista. Por consiguiente, formular y preparar al entrevistado sobre el tema que se va a tratar en la entrevista. Vamos a hacer, entre paréntesis, a explicar sobre qué es el cuestionario, sobre qué se trata el cuestionario. Aunque anteriormente ya explicamos en sí una breve descripción sobre qué es el cuestionario, pero ahora vamos a aclarar sobre qué es el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas que se requiere hacer para poder aplicar a la entrevista, unas preguntas que se hacen estructuradamente para aplicar al entrevistado para obtener la información que queremos. Vamos ahora a mencionar sobre los tipos de preguntas que se puede poner en un cuestionario para la entrevista.
dos tipos de preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Pero, ¿qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son donde podemos hacer una pregunta al entrevistado y el entrevistado nos puede responder a conforme él quiera. Puede ser larga o puede ser corta la respuesta. ¿Y qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿conoce usted algún lugar turístico? Usted le da la opción al entrevistado de contestarle sí o no. Bien le contesta sí o bien le contesta no. No puede decir más nada porque es una pregunta cerrada, en la cual en las preguntas cerradas podemos hacer tabulaciones porque son preguntas cerradas, bien son una cantidad de población que puede decir sí y otra cantidad de población que puede decir no. En cambio, en las preguntas abiertas no podemos hacer eso porque son diferentes tipos de respuestas hacia las preguntas. Vamos a mencionar los pasos para elaborar un cuestionario. ¿Cómo elaborar un cuestionario? Bueno, los pasos para elaborar un cuestionario son los siguientes. Primer paso, derivar las preguntas, definir la cantidad, preguntas generales, evitar riesgos, organizar las preguntas y no usar. ¿Qué quiere decir con no usar? Es decir, tener en cuenta qué preguntas no debemos usar en el cuestionario hacia la entrevista, tanto como le puede molestar al entrevistado esas preguntas. Por eso tenemos que tener bien en cuenta qué preguntas debemos utilizar y qué preguntas no debemos utilizar en un cuestionario para la entrevista. Desarrollo de la entrevista. ¿Cuáles son los pasos para el desarrollo de la entrevista? Concertar citas y contactos. ¿Cuáles son los pasos de concertar citas y contactos? Es solicitar, verificar y enviar. ¿Qué nos quiere decir con solicitar? Con solicitar nos quiere decir que es en el momento en que solicitamos la cita, cuando nos dan la fecha, o sea, es decir, en qué momento nos pueden ayudar con la entrevista. Cuando nos dicen verificar, ¿qué nos quiere decir con verificar? Eso nos quiere decir que tenemos que verificar una y otra vez el cuestionario de las preguntas que tenemos desarrollado. Con enviar, enviamos el cuestionario sea electrónicamente, en fin, tantas maneras que hay para enviar el cuestionario y nos reenvíen la información.